Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época séptima, desde la segunda Pascua hasta el regreso de la isla de Chipre. 25. El rico Epulón y el pobre Lázaro. La fiesta comenzó en el templo muy temprano. Estaba abierto después de la medianoche y todo lleno de lámparas. Las gentes venían desde temprano con sus ofrendas de acción de gracias, toda clase de aves y de otros animales que se podían comprar y que eran recibidos y revisados por los sacerdotes. Traían también dinero, telas, harina, aceite y otras cosas. Jesús con los discípulos y Lázaro con los de su casa y las mujeres que allí estaban, fueron temprano al templo. Jesús quedó entre sus discípulos. Se cantaron muchos salmos, se tocó, se ofrecieron sacrificios y se dieron bendiciones que recibieron todos puestos de rodillas. Las gentes salían y entraban de a dos para los sacrificios, y mientras tanto se cerraba para que no hubiese confusión. Muchos salieron después de las bendiciones, especialmente los extranjeros. Se iban a las sinagogas de la ciudad, donde se cantaba, se predicaba y explicaba la ley y los profetas. Hacia el mediodía se hacía una pausa. Mucha gente se había retirado. Algunos iban a las cocinas, en el atrio de las mujeres, donde se preparaban comidas con partes de las víctimas. Allí se veían numerosos grupos comiendo en las salas adyacentes. Las mujeres habían partido más temprano hacia Betania. Jesús estuvo con los suyos, confundido entre los demás, hasta el fin. Y después que abrieron todos los pasillos, se fue con los suyos hacia el gran sitial que había en el templo, en el atrio, delante del Sancta Sanctorum. Se reunió mucha gente y también los fariseos. El sanado en el estanque de Betesda estaba mezclado entre los oyentes. Todos los días había estado contando de Jesús, afirmando ante todos que quien hace tales cosas debe ser el Hijo de Dios. Los fariseos le habían ya prohibido hablar de este asunto, pero él continuaba. Jesús había hablado osadamente ayer en el templo, y los fariseos temían que hoy los reprendería aún más delante del pueblo. Estaban reunidos muchos fariseos de otros lugares, y se habían concertado con sus calumnias y mentiras para asaltar a Jesús en la primera oportunidad, tomarlo preso y juzgarlo. Como Jesús comenzara a hablar, empezaron los fariseos que le habían rodeado a interrumpirle con objeciones y reproches. Le preguntaron por qué no había él comido la Pascua con ellos en el templo y si había hoy cumplido con el sacrificio de acción de gracias. Jesús les respondió que los dueños de la casa ya habían cumplido con esa prescripción. Le reprocharon de nuevo que sus discípulos comían sin lavarse las manos antes y que solían sacar granos del trigo y frutas de los árboles en el camino y que nunca lo habían visto a él ofreciendo sacrificios en el templo. Decían que había 6 días para trabajar y que el sábado es día de descanso y que él había curado al hombre el sábado y era entonces profanador. Jesús enseñó y habló severamente del sacrificio y que el Hijo del Hombre era él mismo el sacrificio y que ellos profanaban su sacrificio con su avaricia y sus blasfemias contra el prójimo. Dios no pide sacrificios cruentos, sino corazones contritos. Añadió que sus sacrificios en el templo terminarían, pero el sábado continuaría, pero que el sábado, descanso, era para la salud y provecho de los hombres. Pasaron luego a hablar de la parábola del pobre Lázaro, que pretendían poner en ridículo. Después de haberla Jesús contado de nuevo, preguntaban, ¿cómo sabía él también esa historia? ¿Qué cosa hablaron Lázaro, a Abraham y el rico? Si acaso había estado en el seno de Abraham o en el infierno con Epulón, si no se avergonzaba de contar semejantes cosas al pueblo. Jesús volvió a hablar de esta parábola, reprochando su avaricia, su crueldad para con los pobres, su engaño en tener tanta seguridad por la observancia de vanas formas y costumbres, mientras les faltaba el amor. Todo el sentido de la parábola del rico Epulón lo aplicó a la conducta de los fariseos.
La historia del rico Epulón y Lázaro es verdadera y era conocida, pues la muerte de este mal rico había sido espantosa. He visto de nuevo en esta ocasión que el rico Epulón y el pobre Lázaro habían existido en realidad, y que la vida y la muerte de ambos era bien conocida en el país. No habían vivido en Jerusalén, donde después a los peregrinos se mostraba la supuesta casa del rico. Habían muerto ambos durante la infancia de Jesús, y la historia había pasado de casa en casa entre las familias piadosas. La ciudad donde vivieron se llama Aram o Amtar, y está al oeste del mar de Galilea, en la montaña. Ya no recuerdo toda la historia con precisión, pero aún recuerdo lo siguiente. El rico lo era en gran manera y era el jefe del lugar, un famoso fariseo que observaba con exactitud lo exterior de la ley, pero era duro y sin misericordia para con los pobres, y lo he visto rechazar duramente a los pobres que acudían a él en demanda de ayuda, dado que era el jefe de la ciudad y el encargado de la misma. Vivía en la misma ciudad un hombre muy piadoso, pero en extremo pobre y enfermo, lleno de llagas. Llevaba con suma paciencia su miseria y su enfermedad. Se llamaba Lázaro. Hambriento y enfermo se hizo llevar a las puertas de la casa del rico para abogar por la causa de los pobres que habían sido rechazados. El rico estaba en la mesa y banqueteaba. Lázaro había sido despedido duramente y alejado como impuro, y estando tendido a la puerta de la casa del rico, pedía que le dejaran recoger las migajas que caían de la mesa, pero nadie se las daba. Los perros, más compasivos, lamían sus llagas. Esto tenía su significado. Los paganos eran más compasivos que los judíos y fariseos. Murió Lázaro de modo edificante y resignado, y murió también el rico, pero de muerte pésima, y se oían voces salir de su tumba, cosa que causaba espanto en todo el país. Jesús podía decir lo que aconteció después de la muerte de ambos, cosa que a los demás les era desconocida. Por esto se burlaban los fariseos y le preguntaban sarcásticamente si había estado en el seno de Abraham y oído los diálogos que ahí habían tenido lugar. Como este Epulón había sido un fariseo hipócrita, observante de las vanas formas, se resintieron mucho de que los igualara a Epulón y que dijera Jesús que no escuchaban a Moisés ni a los profetas, siendo que ellos se jactaban de ser observantes de la ley de Moisés. Jesús les dijo: Quien no me escucha, no escucha a los profetas que hablan de mí. Quien no me escucha, no escucha a Moisés que habla de mí. Aun cuando se levantaren los muertos, vosotros no habíais de creer en mí. Añadió: estos muertos se levantarán. Esto sucedió un año después, en su muerte, y en este mismo templo. Y concluyó diciendo que él también resucitaría, y un día los había de juzgar. Todo lo que yo hago, lo hace el Padre en mí, aún levantar a los muertos. Jesús les habló también de Juan y de su testimonio, aunque él no necesitara del testimonio de Juan, pues tenía otro mayor, que eran sus propias obras. Estas dan testimonio de él y de su Padre desde el cielo. Ellos no conocían a Dios, querían ser salvos por la letra de las Escrituras y no cumplían los mandamientos. No os juzgaré yo, será Moisés el que os condene, en el cual no habéis creído, aunque él ha escrito de mí. De este modo continuó Jesús enseñando entre muchas interrupciones. Por último, se vieron tan confundidos y llenos de ira que se fueron contra él y haciendo tumulto mandaron a buscar las guardias para que se apoderaran de Jesús. De pronto se oscureció todo, y alzando Jesús sus ojos al cielo, dijo al ver crecer la confusión: Padre, da testimonio de tu Hijo. Vino una nube oscura del cielo, se oyó como un trueno, y oí una voz penetrante en el templo: Este es mi Hijo querido, en el cual tengo mis complacencias. Los enemigos quedaron aterrados y miraron a lo alto. Los discípulos que estaban detrás de Jesús en semicírculo se pusieron en movimiento
y Jesús, por entre ellos y la turba que se apartaba, salió por la puerta del oeste, y luego de la ciudad por una puerta que estaba junto a la casa que Lázaro tenía en Jerusalén. Se dirigieron al norte en dirección de Rama. Los discípulos no oyeron la voz, sino solo el trueno, pues su hora no había llegado aún. Algunos de los más encarnizados fariseos oyeron la voz. Cuando volvió la luz, no hablaron del caso, salieron de allí y enviaron gente a perseguir a Jesús, pero ya no lo pudieron hallar. Se irritaron y se avergonzaron de haberse dejado sorprender y de no haberlo prendido. En las enseñanzas de estos días en el templo y en Betania, habla Jesús con frecuencia de seguirle a él y de llevar la cruz. Quien pretende salvar su vida, la perderá. Quien la sacrifica por causa mía, la ganará. ¿Qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Quien se avergüenza de mí delante de este mundo perverso y adúltero, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en la majestad de su Padre, para dar a cada uno según sus obras. Dijo una vez que había algunos entre los oyentes que no gustarían la muerte hasta que vieran el reino de Dios en toda su fuerza. Algunos se burlaron de estas palabras. Yo ahora no sé explicar el significado de esto y lo que Jesús quiso decir. Las palabras que yo oigo del Evangelio son siempre lo principal de lo que Jesús decía, pero aquí se declara todo mucho más, y así lo que en el Evangelio se lee en un par de minutos era tema de enseñanza de varias horas. A Esteban, el futuro diácono, lo veo ya relacionado con los discípulos. En esa fiesta en que Jesús sanó al hombre en el estanque de Betesda, conoció a Juan y lo vi frecuentar mucho la casa de Lázaro. Es un joven esbelto, discípulo de los escribas de la ley. Había estado con varios discípulos de Jerusalén en Betania y oía allí las enseñanzas de Jesús.